Que Dios bendiga tu vida. Realmente hoy agradecido de que Dios me haya regalado un día más de vida para poder transmitirle hoy un mensaje que sé que va a traer un rompimiento en la estructura y que va a traer hoy un rompimiento en la ideología, que va a traer hoy un rompimiento en muchas veces en esa oposición que se opone muchas veces de nuestra parte para lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. El mensaje que hoy quiero transmitirle a ustedes, quiero ministrar bajo el tema hoy, dejemos las excusas de lado, que es muchas veces lo que nosotros mismos ponemos ante Dios para que Dios no pueda obrar como Él quiere obrar en nuestras vidas, para que Dios no pueda trabajar como Él quiera trabajar en nuestras vidas. Porque yo quiero decirte una cosa y déjame que te lo diga, que Dios es ilimitado, Dios no tiene límite, Dios no se limita ni con el tiempo, Él habita en la eternidad, Él visita el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Él es el creador del crono, del tiempo que nosotros conocemos. Él estableció el día y la noche, Él estableció la luna y las estrellas y el sol. Él no se limita. Muchas veces nosotros somos los que limitamos a Dios hasta dónde puede trabajar, porque muchas veces nosotros le ponemos un límite a Dios diciéndole: Señor, hasta aquí solamente quiero que llegue, porque no voy a dejar esto que sé que no te agrada, así que solamente te dejo trabajar hasta acá, solamente te dejo que me administre hasta este punto, porque muchas veces nosotros ponemos excusas delante de Dios en la cual Dios hoy quiere derribarla, para que vos puedas entender una cosa, que las excusas lo único que hacen es atrasar el propósito que Dios tiene con tu vida. Las excusas lo único que hacen es atrasar la dimensión donde Dios te quiere colocar y poner, para que deje de ver este mundo físico y te lleva al mundo espiritual y puedas poder palpar lo sobrenatural del Espíritu Santo de Dios, hacia donde Dios te quiere dimensionar, hacia donde Dios te quiere catapultar. Pero si seguimos con las excusas, lo único que vamos a lograr es un atraso en el propósito y una vida siempre limitada. Por eso muchas personas hoy mismo están en el piso, caen o no son personas constantes en el Evangelio, porque son personas que limitan y ponen excusa a Dios. ¿Por qué? Porque no es una persona que tiene hambre de búsqueda de Dios. Porque déjame decirte una cosa: el que tiene hambre de Dios lo va a buscar a Dios. El que quiere cosas de Dios lo busca a Dios. Y cuando se busca a Dios de todo corazón y con hambre en el corazón, Dios se deja hallar, se deja encontrar y te empieza a mostrar esas cosas grandes y ocultas que todavía tú no conoces, como dice la palabra. Dios es un Dios grande y poderoso, soberano, que tiene su tiempo para cada cosa, pero cuando ve un corazón predispuesto, humillado, quebrantado, que decide dejar las excusas de lado, es donde la mano de Dios se empieza a mover y empieza a trabajar y empieza a mostrarte. Los ojos de Eliseo fueron abiertos cuando estaba el campamento, cuando había un ejército acampando alrededor de él, pero el siervo que estaba con Eliseo no lo podía ver porque él limitaba a Dios, porque él no tenía la vida de santidad, una vida de búsqueda y de hambre que tenía Eliseo. La diferencia de cuando hay una persona buscando de Dios con hambre se dimensiona en un mundo espiritual que es difícil de entender para el hombre y la mujer limitada que pone excusa para Dios. Por eso hoy quiero transmitirle este mensaje, administrarlo bajo este tema. Dejemos las excusas de lado y quiero llevarlo a la palabra de Dios en el libro de Jueces, capítulo 6, versículo 11 en adelante. Y la palabra del Señor dice así: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual es de Joás Abieserita, y dijo a su hijo Gedeón: estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas las maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí mi familia es pobre, Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Hasta aquí la palabra, mi hermano. Acá podemos ver la situación en la cual se encontraba Gedeón. Gedeón estaba pasando una situación crítica que se encontraba pasando en realidad todo Israel.
Alabado sea tu nombre. Una situación crítica que se encontraba el presente de Israel. La palabra cuenta y relata cómo a causa de haber hecho lo malo delante de Dios, Dios los entrega en la opresión del pueblo de Madián. Un pueblo de Madián que dice que era incontable, que era innumerable, que venían como langosta, eran una plaga. Cuando los israelitas empezaban la cosecha, el tiempo de cosecha, los de Madián venían con todo su campamento, con sus tiendas, con sus camellos incontables como la arena del mar, y venía y destruía todo lo que ellos cosechaban. Ni siquiera lo robaban, destruían. Querían ver muertos todos los israelitas, al pueblo de Dios. Y dice que en ese momento se encontraba Gedeón. Y dice que estaba sacudiendo el trigo en el lagar, lo único que él tenía para alimentar y subsistir él y su familia. Y dice que aparece el ángel de Jehová bajo una encina. Una encina es un árbol. Cuando aparece el ángel de Jehová, se le presenta delante de Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado. Cuando en realidad el presente que estaba viviendo Gedeón era un presente diferente. Era un presente de angustia, era un presente de cobardía, era un presente de miedo, era un presente en el cual sabía Gedeón que nada podía hacer, se sentía impotente. Y sin embargo Dios se le presenta a Gedeón y le dice: varón valiente y esforzado, cuando él estaba viviendo una situación completamente adversa. Porque déjame decirte una cosa: el pasado, tu pasado y el presente que estás viviendo no refleja el futuro de gloria que Dios puede hacer contigo, si realmente dejas las excusas de lado. Porque eso fue lo que dijo Gedeón. Cuando Jehová lo mira a Gedeón, le dice que le iba a entregar al pueblo de los madianitas para que lo pueda derrotar y que él iba a encabezar el ejército. Gedeón le dice a Jehová: oh Señor mío, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Mi familia es pobre en Manasés y yo soy el más chico de mi casa. Gedeón estaba viendo su situación, veía la humildad de su familia como una limitación a que Dios no puede hacer nada con su vida. Veía su edad, que era el más chico de su casa, como una limitación de que Dios no puede hacer nada con su vida. Estaba limitando a Dios cuando Dios era el alfa y el omega. Le estaba hablando el principio de la creación. Le estaba hablando el que creó los cielos y las tierras, el que expandió los aires, el que hizo la ley de la gravedad, el que le puso límite y ley al mar. Estaba hablando con el Elohim, el todo creador. Cuando estaba hablando con el Shaddai, el todopoderoso, estaba Emmanuel, el Dios con nosotros. Estaba hablando con Gedeón, mas sin embargo él no le creía, porque estaba viendo su situación y pensaba que su situación era una manera de limitar a Dios. Pero en realidad lo que estaba haciendo era poner una excusa, porque el Elohim se le había presentado a Gedeón. Y cuando hay personas que lo único que tiene que hacer es dice: ok Dios, envíame a mí, yo creo en tu palabra. Mas Gedeón no lo creía, le ponía una excusa diciendo: yo no puedo porque mi situación es contraria. Y muchas veces eso nos pasa, le ponemos esa excusa a Dios y decimos: Señor, yo no puedo predicar a las demás personas. Señor, yo no puedo trabajar para vos porque mira cómo estoy yo. O quizás mira mi situación o mi pasado, mi presente que estoy viviendo es un presente diferente. Lo limitamos y le ponemos excusa a Dios cuando Dios quiere hacer cosas grandes con nuestras vidas. Porque cuando Gedeón decide creer a Dios, dice que vino el Espíritu Santo sobre Gedeón y empieza a tocar el cuerno y se reunió un ejército a su alrededor de esta persona que era temerosa, que estaba atemorizada, que estaba cobardada a causa de los madianitas. Se termina convirtiendo en un general de un ejército que Dios lo usa para llevar a la victoria a Israel y derrotar a todos los madianitas como si fuera un solo hombre. Pero eso pasó cuando dejó las excusas de lado y decidió creer a Dios. Alabado sea tu nombre. Las excusas lo único que van a poner en tu vida es un estancamiento. Viviendo una vida de excusas, lo único que va a pasar es que vos no puedas manifestar y reflejar lo que Dios quiere que manifieste, esa gloria que Dios quiere que pase en tu vida para poder glorificar el santo nombre de Cristo. Dios te quiere usar grandemente, pero las excusas lo único que provoca es un stop a Dios. Lo limitamos a Dios. Lo mismo pasó con Moisés. Moisés, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3, dice que Moisés se encontraba apacentando las ovejas de su suegro Jetro y las lleva por el desierto y llega del desierto al monte Horeb. El monte Horeb es el monte Sinaí. Dice que en ese momento aparece el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y dice que le llama la atención a Moisés, la llama.
Le llama la atención a Moisés la zarza de fuego porque no se consumía. A Moisés no le llamaba la atención la zarza prendida a fuego porque era normal de que algunas veces las zarzas se prendan fuego a causa del calor del desierto. Pero no le llamaba la atención. Esto es lo que estaba viendo, que esta zarza prendía fuego, se prendía fuego y no se consumía. Alabado sea tu nombre. Y dice que Moisés decide ir hasta acercarse a esa zarza para ver qué es lo que sus ojos estaban viendo porque le estaba llamando la atención la visión de sus ojos. Y cuando llega y cuando está cerca de esa zarza, escucha una voz que le dice: Moisés, Moisés. Y él le dice: heme aquí. Y dice que el Dios de Todopoderoso le habla a Moisés, le dice: yo soy el Dios de Isaac, de Abraham y de Jacob, y yo por tu mano voy a liberar al pueblo de Israel, porque he visto la opresión, la angustia, la aflicción que está sufriendo a causa de los egipcios. Y Moisés, la primera excusa que le pone a Dios, y le dice: Señor, ¿qué puedo hacer yo? Le dice. En el versículo 11 le dice así: Señor, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo?, le dijo Moisés, porque Moisés estaba recordando el pasado y el presente que estaba viviendo, un pasado de cobardía, donde Moisés termina huyendo de Egipto a causa de haber terminado la vida de un egipcio que estaba oprimiendo a un israelita, a un hebreo, lo estaba lastimando. Moisés dice que lo mata y lo entierra bajo la arena, y cuando se entera a Faraón venía a ser como el abuelo, como un abuelo postizo de Moisés. Cuando se entera Faraón quería matar a Moisés, Moisés lo primero que hace es huir hacia el desierto de Madián y termina convirtiéndose en un forastero. Por eso mismo le pone a su primer hijo Jarsón, que significa forastero soy en esta tierra. Entonces Moisés estaba viendo eso, su pasado de cobardía, su presente de forastero, y Dios le estaba hablando que de un cobarde, de un forastero, de una persona que había huido siempre de sus problemas, iba a poner su mano poderosa a Jehová y lo iba a usar como instrumento para libertar a millones y millones de hebreos. Alabado sea tu nombre. Pero él no lo podía ver y le puso una excusa: Señor, ¿quién soy yo? ¿Acaso no hay mejores? Muchas veces no le decimos eso a Dios. ¿Acaso no hay mejor en el mundo donde vos puedes llamarlo para que predique tu palabra, para enviarlo a las naciones, para transformar la vida? Pero no es Dios el que quiere usar tu vida como testimonio vivo de donde Dios te rescató, de donde Dios te sacó, para usar ese testimonio de poder de un Cristo de gloria que te rescató del pozo más profundo, para impactar los corazones de las demás personas, y las personas que están pasando tu misma situación que vos viviste en el futuro puedan reflejar, aceptar a Cristo y reflejar la luz de Cristo a las demás personas, y se convierte en una cadena poderosa, hermano, cuando dejamos las excusas de lado. La segunda excusa que le pone Moisés, le dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra porque soy tardo en el habla y torpe en la lengua. Moisés era tartamudo. Pero la situación física de Moisés se terminó convirtiendo en una excusa para Dios. Le puso esa excusa para Dios, y el Señor mismo le dijo: ¿quién fue el que le dio la boca al hombre? ¿Quién fue el que le dio la boca al hombre? ¿Quién fue el que hizo al ciego y al que ve, al mudo y al que habla? ¿Quién fue? ¿Acaso no fui yo? ¿Acaso no fue Dios? Mas sin embargo Dios le dice: yo estaré con tu boca, esté tranquilo, quédate tranquilo. Por eso Jesucristo le dijo a sus discípulos: no os preocupéis cuando los lleven a los concilios, cuando los entreguen en la sinagoga, cuando estén delante del tribunal. No se preocupen de lo que van a hablar y lo que van a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo de Dios va a tomar el control y el dominio de tu boca, y no van a ser tus palabras, sino la palabra de Dios reflejando a través tuyo para impactar y avergonzar a aquellas personas que se levantan en contra del pueblo de Dios. Alabado sea tu nombre. Mas sin embargo Moisés tomó la situación física, el problema físico que tenía, la enfermedad que estaba pasando, para poner una excusa de que Dios no lo podía usar. Y muchas veces eso también nos pasa a nosotros. Ponemos nuestra situación física: ay, Señor, yo no soy bueno para hablar, no sé transmitir bien los mensajes. Señor, yo no soy bueno para predicar, no me animo, me da vergüenza. No, Señor, mira que yo mucho mejor, no puedo caminar. Señor, fíjate que yo muy bien, no sé cómo hacer. Señor, fíjate mis situaciones. Ponemos una excusa a Dios cuando Dios no tiene límites. Solamente busca un corazón entregado, porque un corazón entregado lo que provoca es que la mano de Dios se mueva, y eso es lo que parece que es tu límite. En realidad lo que termina siendo es una manifestación de la gloria de Dios, impactando las naciones, impactando los corazones, haciendo trascendencia, haciendo una trascendencia sobrenatural del evangelio de Cristo hacia las demás personas. Lo que primero que va a hacer es impactar tu casa, impacta el barrio, impacta tu ciudad y termina impartiendo el país, porque Cristo no se limita, porque el Señor es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Pero esto fue la excusa que puso Moisés.
Y la última que a mí me impresiona, que se encuentra también en el libro de Éxodo, capítulo 13, del capítulo 4, del versículo 13, y dice así: ay Señor, envíate ruego por medio del quien debes enviar. Básicamente acá lo que quiso decir Moisés es decirle: Dios, te estás equivocando, yo no soy, es otro. Te estás equivocando, me estás hablando a mí, pero en realidad te equivocaste porque yo no soy. Porque soy tartamudo, porque soy un cobarde, porque soy forastero, porque no tengo fuerza, porque no puedo seguir adelante, porque no me considero capacitado para hacer la obra de Dios. No me considero capacitado para cumplir la misión que me estás entregando. Y dice que Dios se enoja. Porque decirle a Cristo, decirle a Dios que se está equivocando al elegirte a vos, es una gran, pero un gran error. Porque si Dios te sacó de donde te sacó, te limpió de donde te limpió, te levantó de donde te levantó, te restauró de donde te restauró, te llenó con el Espíritu Santo, no es para que te quedes sentado calentando las 120 años en una iglesia, es para que te levantes y prediques a las naciones que Cristo vive, que Cristo sana, que Cristo salva y que Cristo viene, que es el único camino, la verdad y la vida, que cualquier persona que está muerta en las tinieblas a causa del vicio, del pecado, de la fornicación, del adulterio, de la prostitución, de la homosexualidad, del lesbianismo, el Señor lo rescata de ese pozo, lo transforma y cambia ese corazón. Eso es lo que quiere el Señor. Decir el Señor, ¿acaso que se ha equivocado? El Señor se ha equivocado en salvarte a vos, cuando el mismo Cristo de la gloria dijo: nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. ¿Qué quiere decir? En la voluntad del Padre, en sus planes eternos, ya estabas vos predestinado a conocer a su Hijo, a salvarte, a dejar de ser una excusa y a poner tu mano en el arado y no mirar atrás y caminar hacia la luz de Cristo, caminar hacia el Evangelio. Benditos son los pies que predican la paz, benditos son los pies que llevan las buenas nuevas de salvación. Alabado sea tu nombre. Las excusas solamente te limitan, las excusas solamente ponen un pero, las excusas solamente te van a hacer que el propósito que Dios tiene con tu vida se atrase. Pero cuando Moisés creyó en Dios, cuando Moisés dijo: está bien, quizás soy un cobarde, un forastero, quizás no sé hablar, quizás para mí pienso que Dios se está equivocando, pero le voy a creer a ver lo que va a pasar. Y cuando Moisés le creyó a Dios, se terminó transformando en ese instrumento de Dios, donde Dios saca a millones y millones de hebreos de la opresión de la esclavitud de Egipto, rompe y parte a la mitad el mar rojo, lo frisa el mar rojo, se queda frisado y pasa todo un ejército de hebreos a través de ese mar, y ese Moisés se termina convirtiendo en un instrumento de la gloria de Dios cuando decidió creerle a Dios y dejar las excusas de lado. Había un gigante, Goliat, se había levantado del ejército de los filisteos y dice que estuvo 40 días oprimiendo al pueblo de Israel. Se levantaba y decía: cualquiera que me vence a mí, el que me venciera a mí, los filisteos seremos sus siervos. Y si yo venciera a uno de ustedes, ustedes serán nuestros siervos. Y tuvo 40 días y dice que el pueblo de Israel tenía miedo de los que estaban en batalla, porque veían a Goliat, que era grande, que era fuerte y que lo doblegaban, distintas clases de cosas, era mucho más para ellos. Pero dice que apareció un David, un siervo de oveja, joven, que no tenía fuerza, no tenía experiencia con la espada, no tenía experiencia en batalla, pero le dijo a Goliat: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los cuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David sabía muy bien, David no era que sabía que podía vencer a Goliat, David era que sabía que Goliat lo superaba en tamaño, en fuerza, en habilidad con la espada, pero sabía muy bien que de Jehová era la batalla, que si Dios peleaba de su lado, no importa cuánto era el ejército, ni cuántos gigantes se levanten en su contra, sabía que Dios lo iba a derribar, uno detrás de otro, iban a caer como dominó delante de David, porque David sabía que para él era imposible, pero para Dios todo lo puede, porque el Señor no se limita a nada. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? Fue contra Goliat, agarró una piedra y fíjese esto, de un ondazo, dice que le rompe la cabeza a Goliat, y la escritura dice que Goliat llevaba un casco de bronce, una piedra pudo partir un casco de bronce, porque no era la fuerza de David, era la fuerza de Dios a través de David. Lo que pasa cuando una persona le cree a Dios y no ve su situación, no ve su límite físico, no ve su límite mentales, sino que empieza a creer a la palabra de Dios, a creer que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a creer que no importa las situaciones que sean en contra de mi vida, Dios las puede solucionar. Alabado sea tu nombre. El rey Asa, el rey de Jerusalén, dice que se había encontrado con un problema.
Venía contra él el rey de los etíopes, Sera de Etíope. Dice que venía con un ejército de 1 millón de soldados. Y el rey de Israel solamente tenía alrededor de 500,000, era la mitad. Para él era imposible ganar esa batalla. Pero la escritura dice que Asa empezó a clamar a Dios y le dijo: Dios, para ti es lo mismo dar la ayuda al todopoder, al que tiene poder y al que no tiene fuerza. En ti yo me estoy apoyando, en ti me estoy apoyando y en tu nombre vamos a pelear. Y cuando Asa entendió que quizás el ejército lo doblegaba en número, pero que su Dios era poderoso para confundir aún al más grande ejército, empezó a clamar a Dios. Dice que Dios le dio la victoria. Cuando dejó de poner las excusas, podía haber dicho: está bien, estos son más que nosotros, yo no puedo, para mí yo no puedo, y ni siquiera para Dios es posible. Pero sin embargo empezó a clamar a Dios y empezó a entender una cosa: que para lo que vos en realidad es un límite, que para vos lo que en realidad es imposible, para Dios solamente es algo chiquitito, que hace solamente con un dedo y transforma la situación que vos estás viviendo, el presente que está pasando y las circunstancias que estás atravesando. Dios no se limita a nada, Dios no se limita a nada. El tiempo lo creó Él, el ser humano lo creó Él, la tierra la creó Él con sus manos, con su palabra. A través del verbo fue creada la tierra, y a través del poder del Espíritu Santo eso se dio a la luz. Eso fue físico, se creó físico, porque de lo que no se veía, hoy todas las cosas fueron hechas. Dejar las excusas de lado, creerle a Dios, es lo que va a provocar manifestar el propósito que Dios tiene con tu vida con gran gloria y poder. Vivir dejando las excusas de lado y vivir para Cristo, lo que va a provocar es que tu familia sea impactada por el poder de Dios. Que no importa que tu tío, que tu tía estén en el satanismo, que no importa que el vecino de la vuelta viva aprendiéndote vela en contra de tuya. Cuando vos dejas las excusas y empezás a vivir por la palabra de Dios, empezás a comer palabra de Dios, empezás a mirar palabra de Dios, empezás a hablar palabra de Dios, empezás a caminar con la palabra de Dios, déjame decirte, se va a levantar el mismo infierno, las huestes del infierno, se van a levantar la jerarquía de los demonios, cual sea los principados, y van a caer de rodillas delante de la presencia de Cristo que habita dentro tuyo. Dejemos las excusas de lado y sigamos a Dios. Espero que este mensaje haya tocado un corazón, haya edificado una vida y lo haya hecho despertar de los presentes que muchas veces nosotros le ponemos a Dios, de esas excusas que muchas veces nosotros le ponemos a Dios. Que Dios lo bendiga.